Número 5. Iniciamos este descenso analizando cómo el concepto tradicional de propiedad está desapareciendo, transformándose en un modelo de suscripción perpetua. Como bien señala el economista Nick Cernicek, estamos viviendo un giro radical desde la propiedad individual de bienes hacia el acceso temporal a servicios digitales. Este modelo, conocido como software como servicio o SaaS, significa que ya no compramos herramientas, sino que alquilamos constantemente el derecho a usarlas, a menudo sin alternativa. Cernicek argumenta que esto otorga un poder inmenso a las plataformas, que pueden cambiar las reglas, los precios o incluso el acceso a tus propios datos en cualquier momento, convirtiéndonos no en propietarios de la tecnología que usamos para trabajar o comunicarnos, sino en inquilinos digitales permanentes de un ecosistema que no controlamos. Esta dependencia económica total es el primer paso para entender la verdadera profundidad de la vigilancia conductual que define nuestra era. Número 4. Pasamos del control económico del SaaS al asalto directo sobre nuestra biología. El sistema busca activamente eliminar el sueño. El filósofo Jonathan Crary, en su obra 24/7, argumenta que el sueño es la última barrera natural que el capitalismo no ha podido colonizar completamente. Es el único momento del día en que el individuo no consume, no produce y, crucialmente, no genera datos explotables para los algoritmos. Para combatir esta pérdida de tiempo, las plataformas diseñan interfaces y flujos de contenido infinitos destinados a mantenernos despiertos y conectados el mayor tiempo posible. El scroll infinito y las notificaciones constantes no son casuales. Son herramientas precisas para erosionar el descanso y asegurar un flujo ininterrumpido de atención. Al colonizar el tiempo del sueño, el sistema logra una disponibilidad total del sujeto, transformando cada momento de la vida en una oportunidad de extracción. Número 3. Esta conexión ininterrumpida nos lleva a una nueva realidad, donde los afectos genuinos son reemplazados por señales digitales vacías. El sociólogo Jean Baudrillard advirtió sobre la hiperrealidad, un estado donde la simulación de algo se vuelve más real y significativa que la cosa misma. En el entorno digital, un me gusta o un flujo de chat constante no son expresiones de afecto real, sino señales optimizadas que alimentan el algoritmo. Baudrillard argumenta que estas señales preformateadas reemplazan la complejidad del intercambio humano, aplanando la experiencia emocional para que sea cuantificable. Vivimos rodeados de simulacros de conexión, la señal de estar en línea, el indicador de escribiendo, que generan una sensación de cercanía sin la necesidad del afecto real. Esta saturación de señales hiperreales es la que permite que nuestra identidad sea fragmentada y redefinida no por nosotros, sino por el sistema. Número 2. Aquí llegamos a una de las transformaciones filosóficas más profundas de nuestra era. Ya no sos un individuo. Siguiendo el pensamiento del filósofo Gilles Deleuze, hemos pasado de ser individuos, seres indivisibles con una identidad única, a convertirnos en dividuos. Como dividuos, somos fragmentados en puntos de datos, historiales de búsqueda, patrones de ubicación, métricas de salud, preferencias de consumo. Para el algoritmo, no importas como una persona completa. Solo importan estos fragmentos que pueden ser vendidos, analizados y manipulados por separado. El control ya no se ejerce sobre la persona indivisible, en un espacio físico, sino a través de la gestión continua y flexible de estos datos fragmentados. Esta fragmentación del ser es la condición necesaria para el objetivo final del sistema, la extracción pura de materia prima conductual. Número 1. Llegamos a la cúspide de este sistema de control, la búsqueda de materia prima conductual, un concepto definido por la socióloga Shoshana Zuboff. En el capitalismo de vigilancia, el sistema ya no busca entenderte o satisfacer tus necesidades reales. Busca extraer cada rastro de tu comportamiento digital, tus clics, pausas, ubicaciones y emociones, como si fuera un recurso natural más, como el petróleo. Esta materia prima alimentará luego algoritmos avanzados, destinados a predecir y, en última instancia, modificar tu comportamiento futuro. Para asegurar que consumas más, que te quedes más tiempo conectado, o que pienses de una determinada manera, transformando tu libertad en una serie de respuestas predecibles. Así, desde la pérdida de propiedad hasta la extracción de nuestra conducta, el mapa del capitalismo digital redibuja las fronteras de nuestra propia identidad.